Bueno, bendiciones, amados hermanos en Jesús de Cristo. Damos gracias a Dios que nos regala este momento, esta oportunidad tan especial de reunirnos, a seguirnos llenando de lo que hoy realmente nos tiene vivos, y es el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Amén. Realmente esta es nuestra fe, es la fe que anhelamos seguir teniendo, en la cual anhelamos seguir abundando, porque esta fe tiene que crecer en nosotros cada día más. Entonces, mis amados, vamos a orar, que sea el Espíritu Santo mismo el que nos esté direccionando, el que nos esté guiando y el que nos esté llenando. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial, Dios mío. Gracias porque nos permites podernos reunir de nuevo, Señor. Qué privilegio, Señor, el que nos da, Señor, de poder venir a darte el culto como realmente se debe dar, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. Y guiados por tu santo y bendito Espíritu, solo a la única verdad, que es tu Hijo Jesús el Cristo, Señor. Gracias, Dios, porque realmente hoy hemos comprendido, y así lo creemos, que el culto se da realmente en Jesús el Cristo, y que de esta forma, Señor, entonces esto llega delante de ti, Señor, como olor fragante, Señor. Gracias, Dios, porque también nos permite, Señor, reunirnos para estar alabándote, Señor, también, Padre, en el Cristo. Las alabanzas, Señor, todo fue restaurado en la fe de creer en Jesús como el Cristo. La oración, Señor, restaurada en la fe de creer en Jesús como el Cristo, Señor. Todo realmente ha estado siendo restaurado en tu iglesia, Señor. Gracias, Dios mío, porque aunque anteriormente lo hacíamos en ignorancia y en incredulidad, Señor, pero ahora, gracias a tu misericordia, Señor, entonces esta revelación ha venido a nosotros, Señor, y hoy, Señor, confesamos y creemos realmente que Jesús es el Cristo. Padre, oramos para que seas tú hablando a cada uno de nosotros, Señor, para que nuestros ojos y nuestros oídos espirituales se abran, Señor, a lo que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Personalmente oro, Señor, para que este Evangelio, tu palabra misma que va a ser expuesta, penetre hasta lo más profundo de mi ser, Señor. Y Padre, que yo pueda creerlo, Señor, que pueda creer realmente lo que estás entregando a mi vida, que pueda creer cada vez más a este Evangelio que es Jesús el Cristo, Señor. Oramos por cada una de las personas que están aquí reunidas, Señor, pero también oramos, Señor, por las personas, hermanos, que nos están viendo a través de la transmisión en vivo, Señor, por los que nos van a ver por la grabación, Señor. Oramos, Padre, para que seas tú, Señor, llenándolos también a ellos, Señor. Y si hay personas que por primera vez van a escuchar el Evangelio, que es Jesús el Cristo, oramos, Señor, para que la luz del Evangelio de Jesús el Cristo entonces llegue a cada uno de ellos, Señor, y rompa lo que tiene que romper, Señor, y en esta luz, Señor, verdadera, las tinieblas retrocedan, Señor. Padre, muchas gracias, Señor, y Padre, oro para que seas tú hablando, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Padre, en este momento, Señor, paso a ser lo que he sido siempre, Señor, esa vasija, Padre, en la cual tú has puesto, Dios, este mensaje, Señor, este tesoro tan grande, Señor. Soy solo una vasija de barro, Señor, que está puesta por ti, Señor, y que tiene el honor, Dios mío, de testificar de que Jesús es el Cristo, Señor. Oro para que mis labios se abran solo para predicar y para testificar de que Jesús es el Cristo, y para que se me cierren, Señor, si voy a hablar en mi humanidad, Señor, o voy a decir algo que a mí me parece que no es tu voz, Señor. Padre, muchas gracias. Recibo el honor, la honra y la gloria, porque solo tú te la mereces, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. 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 Bueno, mis amados, entonces vamos a recordar realmente en qué está fundada nuestra fe, también para recordarle a las personas que hoy nos visitan por primera vez en dónde está fundada nuestra fe, y es en el Evangelio de la Biblia, en el evangelismo de la Biblia y en la evangelización mundial. ¿Qué es el Evangelio de la Biblia? Entonces claramente nosotros lo escuchamos diariamente y lo estamos viviendo diariamente. El Evangelio de la Biblia, entonces, cuando hablamos de Evangelio, no estamos hablando de 1, 2, 3, 4 libros
en especial, no estamos hablando de varios evangelistas o de algún evangelista en especial. Cuando hablamos de evangelio estamos hablando de las buenas nuevas de salvación. ¿Y qué son las buenas nuevas de salvación? ¿O para qué llegan las buenas nuevas de salvación? Para entonces mostrar claramente que el ser humano tiene un problema grande, ¿sí? Y es estar separado de Dios, que está separado de Dios por el pecado y por Satanás, ¿sí? Eso es lo que realmente conocemos como tres problemas: Satanás, pecado y separación. Entonces, ¿por qué son las buenas nuevas de salvación este evangelio? Porque Dios lo prometió. Dios lo prometió ¿desde cuándo? Desde la eternidad. Dios está dando esta respuesta, solución al ser humano que entonces reconoce que está separado de Dios, que está gobernado por Satanás y que está viviendo en el pecado, ¿sí? ¿El pecado qué es? El pecado de no creer a la palabra de Dios, el pecado de no creer que Jesús es el Cristo. Esto es el pecado. Y el que está viviendo este pecado entonces está viviendo influenciado por Satanás. El que está influenciado por Satanás, ¿qué es? Es un hijo del diablo, ¿sí? No es hijo de Dios. Otro problema. ¿Y dónde lleva esto? A una separación eterna de Dios. La buena nueva de salvación que Dios entonces entregó está en Jesús el Cristo, en el Evangelio. ¿Y viene para qué? Para resolver realmente el problema de Satanás, el problema del pecado, y para reconciliarnos con Dios. ¿Dónde ocurrió esto? A través de la cruz y la resurrección. ¿Quién fue el que entonces cumplió con la obra de Cristo? Jesús. Jesús fue el que fue a la cruz. Jesús fue el que entonces murió y resucitó. Por eso Él es la buena nueva de salvación. Por eso Él es el Evangelio. Jesús es el Cristo. Él es el Evangelio, y ahí entonces radica nuestra fe. Pero con esta fe entonces también hacemos el evangelismo de la Biblia. ¿Y qué es el evangelismo de la Biblia? Entonces no es ir y tratar de convencer a un grupo de personas. No es tratar de ir a contender con otro grupo de personas que están entonces profesando X fe. El evangelismo es realmente dar esta respuesta. El ser humano necesita escuchar que Jesús es el Cristo. Y si nosotros lo creemos, entonces tenemos que testificar de que Jesús es el Cristo. El evangelismo entonces es dar esta respuesta, y con esta respuesta Dios dijo que hay preparados, Dios dijo que hay tierra buena, que hay hijos de paz, que hay dignos, y que ellos van a reaccionar a esta voz, ¿sí? A la voz de Dios, al evangelio único que es Jesús de Cristo. Esto es el evangelismo. Pero también entonces con esta fe que estamos haciendo, cumpliendo la evangelización mundial. Y la evangelización mundial es dar el testimonio de que Jesús es el Cristo hasta lo último de la tierra. Mateo 24:14 dice que será predicado este evangelio del reino. ¿Cuál evangelio del reino? Que Jesús es el Cristo. Dice que será predicado en todo el mundo para testimonio. ¿Qué testimonio se tiene que dar? Que Jesús es el Cristo. ¿Para testimonio en dónde? En todas las naciones. ¿Y qué va a ocurrir? Que entonces vendrá el fin. ¿Y el fin qué es? No es que esto se va a desaparecer, aunque el Señor Jesús el Cristo lo dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, pero aquí se refiere es que vendrá Él, que Él volverá de nuevo, porque Jesús el Cristo es el principio y es el fin, es el alfa y el omega. Entonces, mis amados, vamos a leer Hebreos 12:2 para que vayamos al mensaje del día de hoy. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, que así lo creemos, que es el Cristo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en ¿quién? Nosotros lo repetimos constantemente. ¿Por qué? Entonces los ojos puestos en Jesús el Cristo. ¿Y por qué lo repetimos? Porque lo tenemos que creer. Porque solo Jesús es el Cristo, porque solo Jesús fue el que fue a la cruz, murió y resucitó por cada uno de nosotros, porque solo Jesús el Cristo fue el que resolvió los tres problemas que ustedes y yo teníamos. Estábamos separados de Dios, estábamos gobernados por Satanás, estábamos en el pecado, y esto no lo podía resolver hombre alguno, pero solo Él, Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, lo resolvió. Dice claramente en Hebreos 10:14 que esta obra fue perfecta. Fue de una vez eternamente y perfectamente. El problema fundamental del ser humano quedó resuelto. ¿Por quién? Por Jesús el Cristo. ¿En quién tienen que estar mis ojos? En el pastor,
en el profeta, en el evangelista, en el maestro, en Jesús el Cristo. Solo en Jesús el Cristo. ¿En quién tienen que estar mis ojos puestos? Entonces en lo que veo diariamente, en las realidades, en las dificultades, en las persecuciones, en las aflicciones. No, en Jesús el Cristo. Siempre mi mirada tiene que estar puesta en Él, porque si mi mirada está puesta en Él, entonces difícilmente voy a ser engañado por el ser maligno que está gobernando este mundo, que se llama Satanás, y que está moviéndose con astucia, y que está disfrazado de pastor, de maestro, de evangelista, de cualquier cosa, con tal de que entonces no se pueda creer al evangelio, con tal de desviar la mirada hacia el Cristo, porque él sabe claramente que si se cree que Jesús es el Cristo, entonces hay salvación. ¿Qué es la salvación? La salvación es salir de Satanás, la salvación es salir del pecado, la salvación es encontrarme con Dios. Entonces, ¿en quién tiene que estar mi mirada? En Jesús el Cristo. No puede haber desvío. Vamos entonces al mensaje para el día de hoy y vamos a mirar en Mateo 16, 18. Vamos a Mateo 16, 18. Un texto que nosotros hemos escuchado muchas veces. Creo que está memorizado. Pero no se trata de qué tan memorizado esté el versículo de mí, sino que realmente lo que importa es que esté creído realmente en mí. ¿Sí? ¿Para hablar de qué? Hoy vamos a hablar de la iglesia. Vamos a hablar realmente de qué es la iglesia, quién es la iglesia. Hemos hablado mucho de la iglesia, constantemente hablamos de la iglesia, pero siento en mi corazón que es necesario que nosotros podamos abundar más sobre la iglesia, sobre cuál es el trabajo de la iglesia, sobre cómo es que la iglesia tiene que estar en funcionamiento, ¿sí? Cómo es que la iglesia se tiene que unir y a quién es que la iglesia tiene que estar sujeta, ¿sí? Entonces miramos, hemos visto por muchos años y hemos escuchado por muchos años hablar de iglesia, ¿sí? Y escuchamos hablar de iglesias. ¿Y qué es lo que escuchamos? No es que yo voy a tal iglesia, no es que yo pertenezco a tal iglesia, no, yo me congrego en tal iglesia, yo soy de la membresía de tal iglesia. Y entonces se escuchan muchas iglesias, como si existieran muchas iglesias. Y claramente cuando hablamos de iglesia no estamos hablando de un local, no estamos hablando de un edificio, no estamos hablando de una organización, o de una denominación, o de una misión, ¿sí? Es que tenemos que entender quién es la iglesia. Todo eso, lo que acabo de mencionar, no es la iglesia. Las personas creen que es la iglesia, ¿sí? Entonces por ir a cierta congregación dicen, es que yo voy a esta iglesia, yo pertenezco a esta iglesia, pero ¿y si ese local se cambia, entonces dónde van a seguir yendo? Ah, van a otra iglesia. O la iglesia se pasó para tal parte y muestra la iglesia como si fuera un local o el pendón. Pero realmente esa no es la iglesia. Esa no es la iglesia. Cuando vemos Mateo 16, 18, entonces nos damos cuenta quién es la iglesia y cuándo se es iglesia. Mateo 16, 18 lo voy a leer en la Biblia del Oso, que es la Reina Valera 1569. Dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra pequeña, y sobre la piedra grande edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Aquí Jesús el Cristo le está diciendo esto ¿a quién? A Pedro. ¿Por qué le está diciendo esto a Pedro? Ya conocemos el contexto, ¿cierto? Jesús el Cristo está preguntando quién dice la gente afuera que es el Hijo del Hombre. Entonces hay muchas respuestas. Unos dicen que usted es Juan el Bautista, que usted es Elías, que usted es Jeremías, o que usted es alguno de los profetas. O sea, hay 4 respuestas a la pregunta ¿quién es Jesús? Para las personas afuera. Y para los discípulos, entonces, ¿quién soy yo? Le pregunta a Jesús el Cristo. Pero hay un silencio, no hay contesta. Solo está contestando Pedro. Pedro está contestando en Mateo 16, 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
A la pregunta de Jesús de Cristo, Pedro está contestando: ¿quién dice allá? ¿O quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí está la respuesta que el ser humano tiene que escuchar. Ahí está la respuesta que la humanidad tiene que creer. Ahí está la respuesta que Jesús en ese momento estaba preguntando, porque era necesario que todos escucharan y se dieran cuenta quién era el que estaba con ellos. Este Jesús entonces, que estuvo en su ministerio con estos discípulos y con todas esas multitudes que recibieron de él milagros, sanidades, prodigios, señales, que fueron alimentados, entonces era necesario que se dieran cuenta quién era él, porque aunque estaba con ellos no lo conocían. Recibían milagros, claro, recibían señales, claro, eran alimentados, recibían sanidades, pero realmente ¿quién es Jesús? Ignorancia total, no lo conocían. Pero hasta este momento entonces Dios le está dando la revelación a Pedro, y Jesús el Cristo le está diciendo: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué es bienaventurado? Porque esto no lo conocía nadie, porque eso no lo conoce el ser humano. Dice: porque esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Por revelación de Dios Padre, entonces Pedro está recibiendo la respuesta y la está confesando. Y Jesús, el Cristo, está gozoso, está alegre, porque Pedro recibió la revelación y porque la está declarando. Porque, como dijo, había un total desconocimiento, había la ignorancia de quién era Jesús, ¿sí? Entonces en ese momento Jesús el Cristo es lo que está diciendo: ahora sí, entonces yo te digo que tú eres Pedro. ¿Pero qué es Pedro? ¿Qué quiere decir Pedro? Que es una piedra pequeña. Lo vimos hace días acá. No es que Pedro sea el primer papa, no es que sobre Pedro entonces se va, ahora Pedro es el primer papa y entonces él es el que tiene la última palabra, no. Y entonces Pedro es la iglesia, y Pedro entonces él es el que va a gobernar y sobre él vienen otros. No, dice que él es la piedra pequeña que se coloca, está fundamentada sobre la roca grande, que es el Cristo. Entonces la confesión de Pedro con la fe lo hace iglesia. Pedro se tiene que fundar sobre la roca. ¿Sí? No es Pedro, es que es la piedrita pequeña sobre la roca grande, y ahí es donde se edifica la iglesia. La roca grande, el Cristo, es la que realmente entonces va a sostener esta iglesia, ¿sí? El Cristo mismo. Y aquí entonces empezamos a ver varias cosas, que es lo que vamos a estar mirando hoy. Entonces, si vemos acá estos versículos, más claro el 18, vemos 4 cosas que son claras. Primero, la iglesia tiene dueño, ¿sí? La iglesia no es de una denominación, no es de una organización, no es de una misión. La iglesia es de Dios, le pertenece a Dios, ¿sí? Jesús es Cristo. 2, la iglesia se edifica sobre la roca. No es que la iglesia se va a edificar sobre el fundamento de tal denominación, y todo el que confiesa esto es la iglesia. Por así poner un ejemplo claro, entonces vemos todo lo que conocemos hoy, el catolicismo, que entonces dice que esa es la iglesia universal y que ahí está lo que Dios estipuló. Eso es falso, eso es falso. Tampoco entonces las otras religiones que han surgido a decir que es que no es el catolicismo, pero que sí es entonces esta otra y esta otra, y son más de 2000 religiones las que conocemos. Es aquí realmente donde se fundamenta, en la roca, en el Cristo. Por eso vimos Mateo 16, 18, es sobre la roca, sobre el Cristo. Ahí se fundamenta la iglesia. No tiene dueño, humanamente no hay dueño. Nadie puede decir en este mundo que es que esta iglesia me pertenece. Así sea el pastor de esa denominación, no puede decir que la iglesia le pertenece, porque ya estamos entendiendo que la iglesia es todo el que cree que Jesús es el Cristo. Amén. Y si tenemos esta fe, le pertenecemos es a Él, a Dios, al Cristo, no al hombre. ¿Sí? No al hombre. Entonces, 2. 3, la iglesia es todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Y 4, la iglesia que tiene esta fe de creer que Jesús es el Cristo, no cae, no puede ser vencida. ¿Sí?
Realmente no puede ser vencida la iglesia que cree que Jesús es el Cristo. Por eso estamos entendiendo y oramos a Dios para que al terminar el mensaje del día de hoy esté en nosotros claro y creído que la iglesia somos nosotros. Por eso el que cae no es el muro, no es la construcción. El que cae es el que cree o el que dice creer. Que hoy dice creer, pero de un momento a otro soltó. Esa es la iglesia que se va a caer, esa es la iglesia que va a fracasar. Pero aquí está diciendo claramente que es que el que es iglesia, el que está fundamentado sobre la roca, que es el Cristo, dice, no cae, porque las fuerzas del mismo infierno no pueden tumbarlo, no pueden prevalecer contra la iglesia, porque la iglesia que cree que Jesús es el Cristo no está entonces fundada en la arena, sino en la roca. Es en la roca. ¿Y quién sostiene realmente? La roca. ¿Quién me sostiene a mí? El Cristo. Ese es el que realmente me sostiene. Por eso es necesario que yo crea que Jesús es el Cristo. Ahora, entonces, ¿por qué vemos tantas definiciones? ¿Por qué tantas definiciones de iglesia? ¿Por qué hay tantas? Uno se pudiera preguntar. ¿Y qué escuchamos? No lo digo yo solamente, yo escucho eso de muchas personas. Dicen, no, es que aquí está la verdad. Aquí en esta iglesia donde yo voy, ese pastor allá sí es muy usado por Dios. Y entonces ahí sí se predica el evangelio. Ahí somos cristocéntricos, dice. Pero realmente las escrituras no muestran que Cristo sea solamente el centro, sino que todas las escrituras se nos dan para que creamos que Jesús es el Cristo. ¿Sí? Entonces, la definición de iglesia en el mundo entero está errónea, no está conocida. Y yo también he escuchado que entonces la iglesia somos nosotros, pero no creen que Jesús es el Cristo. Ya se ha dado a conocer que la iglesia es la persona que cree, pero cree de manera diferente a como dicen las escrituras, porque las escrituras dicen es que Jesús es el Cristo y que yo tengo que creer en Él, como dice acá, ¿sí? Como dice acá, que Jesús es el Cristo. Si usted mira, o yo miramos acá en el libro de Juan, vemos claramente, vamos al texto de Juan, para que demos claridad. Aquí dice acá Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la escritura. ¿Cómo dice la escritura? Que Jesús es el Cristo. Entonces dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, aunque se conozca la definición de iglesia, si no se cree que Jesús es el Cristo, no se es iglesia. ¿Sí? No gusta mucho, pero es la verdad. ¿Sí? Es bíblico. No estamos hablando de algo que no esté en las escrituras. Entonces, ¿por qué es que hay estas definiciones tan erróneas? Precisamente porque no se conoce. ¿Por qué no se conoce? Porque es que realmente el ser humano tampoco conoce su estado. El ser humano está luchando contra la escasez de dinero. El ser humano está luchando contra la enfermedad. El ser humano está luchando contra la necesidad de buscar un empleo. El ser humano está luchando contra unas realidades que ve diariamente. Y entonces es invitado a una congregación para que venga, hermano, congréguese, y entonces Dios le va a abrir puertas para que trabaje. Congréguese, hermano, y entonces Dios le va a ayudar para que se sane de esa enfermedad. Hermano, congréguese, y entonces Dios le va a ayudar para que sus finanzas mejoren. ¿Y acaso eso es lo que Dios está mostrando a través de su Hijo Jesús el Cristo? No. Eso no es lo que Dios está mostrando a través de las escrituras. Dios está mostrando a través de las escrituras que el ser humano tiene 3 problemas graves, y fue que se separó de Él. ¿Y se separó por qué? Precisamente por incrédulo, por no creer a lo que Dios había dicho. Y Dios a este hombre entonces, que fue creado a su imagen y a su semejanza, que ya lo sabemos, ¿sí? Génesis 1:27 dice que fue creado, Dios creó al hombre a su imagen. Y Juan 4:24 dice que la imagen de Dios es espíritu, y que si el hombre fue creado a la imagen de Dios, entonces el hombre es un ser espiritual, ¿sí? Pero que a este hombre que fue creado un ser espiritual también lo formó del polvo de la tierra, en Génesis 2:7, y que cuando lo formó del polvo de la tierra dice que sopló en él aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Cuándo es un ser viviente? Cuando Dios, que es la vida, entró en él. Ahí fue un ser viviente.
pero que también a este ser que estaba con Dios, entonces se le dio el pacto. ¿Qué es el pacto? La palabra de Dios. ¿Qué tenía que hacer este hombre con la palabra de Dios? Creer. Si el hombre creía lo que Dios le estaba diciendo, el hombre entonces iba a vivir eternamente. Pero ¿qué es lo que vemos? Que el hombre incumplió, ¿sí? Que el hombre faltó. No quiso entonces creerle a Dios, menospreció lo que Dios le había entregado. Génesis 2, 16, 17 muestra que es el pacto. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué se ha enseñado con estos versículos? Entonces, que es que Adán y Eva se comieron el fruto prohibido, que es que fue el fruto, que no, que fue el árbol, que tenía alguna sustancia mágica, ¿sí? Pero es que aquí no se está hablando ni del fruto ni del árbol, se está hablando realmente de la palabra de Dios. Dios le está entregando al hombre su palabra, le está diciendo: no lo haga, ¿sí? Obedezca. Si obedece, entonces va a vivir, pero dice que si come, si desobedece, ciertamente morirás, ¿sí? En otras versiones dice: morirás, morirás. Está afirmando que se va a morir, si transgrede su palabra. Génesis 3:1 entonces dice que apareció la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Es Satanás. ¿Lo digo yo? No, lo dice todas las escrituras. Acá en Apocalipsis 3:1 dice que la serpiente era astuta, pero también vemos en Apocalipsis 12:9 y Apocalipsis 20:2 que muestra a la serpiente antigua, al gran dragón que se llama Diablo y Satanás. Dice que entonces este Satanás con su astucia engañó a Eva, ¿sí? Que la llevó a que entonces menospreciara la palabra de Dios. Eva ignoraba el pacto de Dios, pero Adán entonces estaba al lado de ella. ¿Qué pasa con esto? Que Eva escucha la voz de Satanás, que Adán está escuchando, está viendo esa conversación y no hace nada para impedir que sigan hablando. Entonces Eva llega al punto de que toma el fruto y lo come. ¿Y qué pasa? Adán está esperando a ver si Eva se muere, porque Dios dijo que si comían ciertamente morirían. Pero Adán ve que Eva no muere. Entonces Adán dice: entonces Dios me mintió, porque es que Eva no murió. Pero entonces Adán va más allá. Ahora él también come de su fruto, igual que su mujer. ¿Qué pasa con Adán? Que Adán entonces es el incrédulo, que Adán cometió el pecado, porque la palabra de Dios se la entregaron a Adán. El pacto fue entregado a Adán. Adán es incrédulo, Adán menospreció el pacto de Dios. Esto es el pecado. Dos problemas: Satanás, pecado, y por ende entonces el hombre quedó separado de Dios, ¿sí? Se violó el principio de la creación. Dios creó los peces para que estén en el agua, Dios creó los árboles para que estén en la tierra, Dios creó al hombre, un ser espiritual, para que esté con él. En este principio de la creación todo está bien, ¿sí? Pero si se saca el pez del agua, el pez se muere. Pero si se desarraiga el árbol de la tierra, el árbol se seca, se pudre. Pero si el hombre se separa de Dios, el hombre queda entonces muerto espiritualmente. Claro que el hombre se mueve, claro que el hombre ríe, claro que el hombre llora, claro que el hombre trabaja, pero está separado de Dios, está viviendo en la carne. Y en la carne se congrega, y en la carne quiere buscar a Dios, y en la carne lee las escrituras, y en la carne ora. Y Dios entonces, Isaías 59:2 dice que Dios no lo escucha, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus iniquidades y sus maldades han hecho entonces una división entre Dios y ustedes. Y Dios ha escondido su rostro para no oír, ¿sí? Eso suena muy duro, pero eso es bíblico. ¿Y eso por qué Dios lo está dando a conocer? Porque es necesario que el ser humano pueda reconocer en la condición en la que quedó. ¿Desde cuándo? Es que yo nací de una familia que no creía nada en Dios, que era una familia que no profesaba ninguna fe. No se trata de que sea de su familia. Fue desde el momento en que Adán transgredió el pacto, ¿sí? Desde el momento en que Adán no le creyó a Dios, toda la humanidad, hasta el día de hoy, si no se ha resuelto este problema, entonces está separado de Dios. Y lo más duro es que se puede congregar, y lo más duro es que puede conocer las escrituras, y lo más duro es que puede ser un pastor, un maestro, un profeta, un evangelista, ¿sí?
Puede ser todo esto, pero si realmente no se tiene la fe de creer en Jesús como el Cristo, está separado de Dios. Eso es muy duro y eso a las personas no les gusta que se les diga. Pero es que es bíblico y se tiene que entonces resolver este problema, porque es gravísimo. Si el hombre se muere en esta condición, se muere eternamente separado de Dios. Es necesario entonces de que se entienda y se crea cuál es el problema del ser humano y cuál es la respuesta que Dios dio al ser humano. El hombre quedó en este estado, ¿sí? Está separado de Dios, está gobernado por Satanás y está viviendo el pecado, pero el pecado de la incredulidad. Puede que en el pecado ético y moral se trate de cumplir todo esto, y entonces yo no robo, yo no ofendo, yo no mato, yo no fornico, yo no soy adúltero, ¿sí? Pero no se cree que Jesús es el Cristo, es el pecado. Recuerdo a la mujer adúltera, ¿sí? Que fue puesta delante de Dios, delante de Jesús el Cristo. Allá fue llevada y le dijeron: mire, Señor, aquí esta mujer la encontramos en el acto mismo, y la ley de Moisés dice que hay que apedrearla, ¿sí? El veredicto estaba de acuerdo a la ley de Moisés, ¿no? Si está en adulterio hay que apedrearla, tiene que morir apedreada. Pero usted, ¿qué dice, Señor? ¿Cuál fue la contesta de Jesús el Cristo? Los que la estaban señalando entonces, los fariseos, los sacerdotes, los maestros, los cumplidores, lo que hoy dijéramos los religiosos, ¿sí? Los que conocen las escrituras eran los que lo estaban señalando. Pero Jesús el Cristo, ¿qué les dijo? El que esté libre de pecado, arroje contra ella la primera piedra. ¿Qué muestran las escrituras? Que todos se fueron, porque todos realmente estaban en el pecado. Es que no hay quien realmente pueda resolver el pecado del hombre, ¿sí? Así ellos conocieran las escrituras, que estaban separados de Dios. Es más, están hablando con Jesús, Él es el Hijo de Dios, Él es el Cristo, y no se dieron cuenta. ¿Estaban o no estaban separados de Dios? Claro, el pecado mismo de la incredulidad estaba latente con ellos, ¿sí? Esto es grave. Entonces, la respuesta, solución, Dios la dio desde Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Dios prometió que vendría de la mujer aquel que le aplastaría la cabeza a Satanás, aquel que resolvería el problema del pecado, aquel que llevaría al hombre realmente a encontrarse con Dios. Todo el Antiguo Testamento lo está mostrando. Que no aparece la palabra Cristo, que no aparece entonces la palabra Mesías, ¿sí? Que no aparece Jesús el Cristo en el Antiguo Testamento. Ahí está claramente en representaciones. En representaciones en el Antiguo Testamento está el Mesías, está el Cristo. Dice Génesis 3:21, muestra entonces la túnica de piel. La túnica de piel muestra a Cristo, ¿sí? Muestra que entonces a Adán y Eva, que tenían que morir, porque Dios les prometió, ciertamente morirán. Y aunque hubo esa separación, entonces en ese momento espiritualmente, también tenían que haber muerto físicamente. Pero ¿quién murió por ellos? Entonces dice que fueron vestidos con unas túnicas de piel. Hubo alguien, un cordero, que tomó el lugar de ellos. Alguien inocente tomó el lugar de los culpables, de los que habían pecado, para mostrar a quién, que vendría alguien sin pecado a tomar el lugar de cada uno de nosotros que hayamos quedado en pecado. Que vendría alguien sin pecado a vencer a Satanás, que nos tenía gobernados a nosotros. Que vendría alguien sin pecado, que entonces a resolver el problema realmente de ese pecado, que venía a resolver todo. Y aquí se muestra, las túnicas de pieles muestran esto. Génesis 6:22 muestra el arca de Noé, ¿sí? ¿Para qué el arca de Noé? ¿Para mostrar un hombre que construyó un arca muy bien construida? No, para mostrar que solo el que entrara a esa arca se iba a salvar, para mostrar que solo el que crea en Jesús el Cristo, el que entre en la fe de creer en Jesús como el Cristo, se va a salvar, porque solo en Él hay salvación. Solo en ese momento, en esa arca, el que entrara se salvaba de morir entonces ahogado. Solo el que cree que Jesús es el Cristo, entonces se salva. Sale de Satanás, sale del pecado y se encuentra con Dios.
¿Aparece el Mesías ahí? No. ¿Aparece el Cristo ahí? No, pues en cuanto a que aparezca el nombre como tal, pero está representado en el Antiguo Testamento que Dios está prometiendo a través de todos estos acontecimientos, de todo lo que está pasando con la historia de Israel, que viene el Cristo, que viene el Mesías, ¿sí? Es que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, quedó en esclavitud, fue esclavo. ¿Cuántos años? 400 años, ¿sí? ¿Para qué mandó Dios usó a Moisés? Porque había que rescatar a este pueblo de la esclavitud. Este pueblo estaba gobernado, estaba en esclavitud por Faraón. ¿Quién es Faraón en ese momento? El mismo diablo, que los tenía entonces esclavos, ¿sí? Ese es el diablo. Faraón está representando al diablo, y tenía al pueblo de Dios esclavo, pero también lo tenía entonces viviendo en idolatría, ¿sí? Postrándose ante lo que no es Dios, ¿sí? Pero también entonces lo tenía separado totalmente de Dios. ¿Y a qué va Moisés? Entonces, a que este pueblo sea liberado, ¿sí? Este pueblo es liberado, y este pueblo entonces va a salir ¿a través de qué? ¿A través de Moisés? No, a través del cumplimiento de lo que Dios le había establecido a Moisés que se tenía que cumplir. Y pasaron muchos acontecimientos, hubieron lo que conocemos nosotros las plagas, y hubo respuesta a esas plagas. Pero ¿dónde es que el pueblo realmente queda libre? Entonces, cuando Dios dijo, pinten los dinteles con la sangre del cordero. Solo a través de la sangre del cordero, de esa sangre que se está prometiendo en Génesis 3:21, entonces es que el pueblo de Israel salió libre, ¿sí? Se fue a encontrar con Dios, salió del pecado, salió de la esclavitud de Satanás, cruzó el mar, el bautismo, ¿cierto? Entonces murieron, están enterrando y están saliendo de nuevo al encuentro con Dios. Todo eso es para mostrar realmente al Mesías, al Cristo, para mostrar realmente que Dios ha tenido siempre el deseo de que el hombre se encuentre con Él. Mejor aún, de que se deje encontrar por Dios, porque Dios es el que está buscando al hombre, ¿sí? Entonces Dios siempre ha querido eso, que el hombre no perezca, que el hombre salga del dominio de Satanás, que salga del pecado. Pero es que el hombre en sus fuerzas no puede. Pero Dios muestra a través de toda la historia de Israel, muestra que Él está siempre allí. Entonces, ¿para qué estaban los reyes? Para que defendieran a su nación de los enemigos. Y aunque hubieron reyes muy destacantes, entonces no hubo quien venciera al enemigo de la humanidad, a Satanás. ¿Y para qué estaban los sacerdotes? Para que hicieran entonces expiación por el pecado. Y aunque tapaban el pecado, no hubo uno que pudiera quitar el pecado. ¿Y para qué estaban los profetas? Para dar la palabra de Dios, para acercar al pueblo a Dios. Pero aunque hubieron muy buenos profetas, entonces ninguno pudo llevar al pueblo a Dios, porque ninguno de estos tres que ejercían estos oficios eran los verdaderos. Reyes, sacerdotes y profetas, para mostrar que se necesitaba el verdadero rey que vendría a vencer a Satanás, el verdadero sacerdote que vendría a solucionar el pecado, y el verdadero profeta que vendría a resolver el problema de la separación. ¿Quién es este verdadero rey? ¿Quién es este verdadero profeta? ¿Y quién es el verdadero sacerdote? Jesús. Jesús es el Cristo. Aquí está la respuesta para cada uno de nosotros. Si nosotros creemos realmente en esta respuesta, solución, entonces pasamos a ser hijos de Dios, pasamos a ser la iglesia. No es solo que yo lo confiese, no es solo que yo lo declare, es que yo lo crea. Amén. Que yo crea que realmente mi problema, Satanás, el pecado y la separación, quedaron resueltos a través de Jesús el Cristo. Que yo lo crea, ¿sí? Que crea consumado, que cuando Jesús el Cristo dijo consumado es, está diciendo el problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la separación quedaron resueltos. Y si esto quedó resuelto, entonces, ¿qué es problema? No existe el problema. Cuando esto se ha resuelto, ya no existe el problema. Aflicciones, Jesús el Cristo dijo que íbamos a tener, pero dijo confíen, porque Él las venció, ¿sí? El mundo realmente está vencido.
¿Lo vencí yo? Lo venció el Cristo. ¿Sí? Pero los que creemos entonces en Jesús el Cristo, el mundo no nos puede vencer a nosotros. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar acá que todo aquel que cree es la iglesia de Dios. Primera de Juan 5:1 muestra claramente cuándo es que se pasa a ser hijo de Dios. Y el que es hijo de Dios es pueblo de Dios. Si es pueblo, es iglesia. Primera de Juan 5:1, también muy conocido. Dice entonces: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Pero dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es ¿qué? Hijo. Si es hijo, es pueblo, y si es pueblo, es la iglesia. ¿Sí? Se está edificando sobre lo que entonces Pedro declaró, la iglesia. Juan 20:31 entonces nos da claridad que todas las escrituras se nos dan para que creamos que Jesús es el Cristo. Si este texto realmente, ese versículo que tanto se repite, está creído en mí, soy iglesia. Juan 20:31, ¿qué es lo que dice? Pero estas se han escrito para que creáis. Para que creáis. ¿Qué? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué más? Y para que creyendo tengáis vida. ¿Sí? ¿Y cuándo se tiene vida? Cuando Dios, que es la vida, entra en mí. Y si Dios entró en mí es porque realmente el problema de la separación, el problema del pecado y el problema de Satanás quedó resuelto. Estoy viviendo el Emmanuel. Entonces ahora sí, soy iglesia. ¿Sobre qué entonces es que se va a edificar la iglesia? Sobre el único fundamento que ya fue establecido por el Cristo mismo, sobre esta roca, pero que también los apóstoles entonces lo creyeron de esta manera y así lo hicieron. Miremos Efesios 2:20. Efesios 2:20 para ver el fundamento de la iglesia. Dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesús el Cristo. Vuelve y aparece lo que él mismo dijo: sobre esta roca se edifica la iglesia. Y aquí Pablo está diciendo: edificados sobre el fundamento. Los apóstoles tenían un fundamento y era este, el Cristo. Y nosotros como iglesia, ¿sobre qué tenemos que seguir edificando? Sobre este fundamento, porque ya no hay otro. Por eso yo dije ahorita en la introducción, no es una denominación, no es una organización, no es una misión, es la roca, es el Cristo. Efesios 4:12 al 13 también dice claramente, pero lo vamos a ver al final, cuál es el propósito de que se edifique la iglesia en este fundamento. Ahora, ya para nosotros, los que hoy creemos que Jesús es el Cristo, que veo que son todos, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo es que tenemos que vivir como iglesia. Habría que mirar muchas cosas y uno no va a alcanzar el tiempo para ver lo que realmente es el funcionamiento de la iglesia, pero hasta donde nos permita Dios hoy, vamos a mirar. Dice entonces, vamos a ver este punto: la iglesia como el cuerpo del Cristo. Vamos a ver realmente si somos cuerpo de Cristo, porque Cristo es la cabeza. Si somos la iglesia, entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Romanos, vamos a mirar el libro de Romanos. Romanos 12, yo digo libro, pero es las cartas. El apóstol Pablo entonces envió a la iglesia en Roma. Es así, en Romanos 12, versículo 5, dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo. ¿En quién? En el Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. ¿Sí? Ahí vamos a empezar a mirar que la iglesia entonces somos nosotros y que nosotros somos cuerpo. ¿Sí? Ahora vamos a mirar que el cuerpo entonces se necesita. Y necesitamos que estemos unidos a la cabeza. En Romanos, aquí mismo, capítulo 12, versículos 1 y 2, dice: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya en el versículo 5 estamos entendiendo que somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Que somos la iglesia. Pero en el versículo 1 y 2 dice claramente que tiene que ocurrir algo en nosotros como cuerpo, ¿sí? Como iglesia. Dice acá que nos tenemos que presentar, o sea, como iglesia, vuestros cuerpos como iglesia, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿sí? Aquí ya hay realmente un sacrificio vivo, y pues no estamos hablando de que hay que ir a hacer una expiación, matar a un animalito, ¿no? Aquí realmente el único sacrificio vivo que está recibiendo Dios es todo lo que se hace en la fe de creer en Jesús de Cristo. Es lo único que está llegando a Él como olor agradable, ¿sí? Dice aquí, vivo, santo, agradable a Dios. Dice, este es vuestro culto racional. Es que ya nosotros tenemos claridad qué es lo que estamos profesando, qué es lo que tenemos que vivir y cómo es que tenemos que presentarnos ante Dios. Ya no venimos entonces a una congregación o no venimos a darle culto a Dios por un cumplir. Si no voy, entonces el pastor nos va a poner la falla, nos va a llamar a preguntar qué pasó, que no vino, está enfermo hermanito, está enferma hermanita. No, es que cuando realmente es en un culto racional, como vimos ahorita, en espíritu y en verdad, es que eso es muy necesario, porque es que yo voy primero vamos a estar en oración, luego vamos a alabar a Dios, pero lo más importante, vamos a abrir nuestros oídos para escuchar la voz de Dios, porque necesitamos seguir siendo ¿qué? Instruidos, porque nadie puede decir que ya lo sepa. No, ya yo sé todo lo que quiere decir Jesús de Cristo, y por eso es que la iglesia cae, porque creemos que somos nosotros, porque creemos que con lo que tenemos ya no basta, y no es así. Requerimos entonces de estar entrando más al Evangelio, que Jesús es el Cristo. Ahora, hay algo que vamos a ver aquí como cuerpo que me gusta mucho y que pude hoy entender un poquito, y sé que el Señor me va a ayudar a entender más para que así lo crea. Los deberes realmente de nosotros como el cuerpo de Cristo, como la iglesia. Aquí en el versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, dice el primero, si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe, ¿sí? Si es de profecía. Entonces yo empecé a mirar estos versículos, pero el Espíritu Santo también me traía a mí inmediatamente a Jesús el Cristo, cómo Él daba cumplimiento a todo esto, ¿sí? La profecía, que hoy entonces se malenseña, se malentiende y se malinterpreta. ¿Qué es la profecía? Entonces vamos a mirar acá segunda de Pedro. Vamos a segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 19 al 21. La profecía de la cual entonces está hablando acá. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Acá entonces el apóstol Pablo está diciendo claramente, si usted realmente va a hablar de profecía, entonces úsela conforme a la medida de fe. La profecía, estamos acabando de ver acá, que no es del hombre, ¿sí? No es de que yo la interprete, pero en Romanos 1:2 dice que para hablar del Evangelio, dice claramente que estos
los profetas en las Santas Escrituras hablaron de uno, acerca de nuestro Señor Jesús el Cristo, que vendría del linaje de David según la carne, y que también era el Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Entonces estos profetas están hablando la palabra profética más segura, la profecía al Mesías, al Cristo, lo están anunciando. No solamente lo vemos en Romanos, es que en Lucas 24, 27 también está diciendo que esto fue dado en el libro de Moisés, que allí también se anunció acerca del Mesías. Pero también Lucas 24, 44 dice mismo Jesús el Cristo después de resucitar, es que de todo esto se habló por los profetas. ¿En dónde? En los libros de Moisés, en los salmos, en los profetas, en todo el Antiguo Testamento se testificó de esta profecía, de que Jesús es el Cristo y que realmente esto es lo que se tiene que dar. El apóstol Pablo está diciendo acá, entonces si se va a hablar profecía, es profetice acerca de Cristo, profetice realmente de la respuesta, solución que el hombre necesita. Eso es lo que el hombre necesita, eso es lo que la raza humana necesita, creer que Jesús es el Cristo. No le hable al ser humano otra cosa que no sea que Jesús es el Cristo. No se ponga a inventar que es que necesita entonces salir de la economía, que se congregue. No, necesita es creer que Jesús es el Cristo. Hermano, que es que a mí nada me sale bien, yo voy a ir a la iglesia. No vaya a la iglesia por ir. Usted realmente lo que tiene que entender es cuál es su estado y creer a esa respuesta, solución. Y la palabra profética más segura que Dios dio es que Jesús es de Cristo. Solo a través de creer en Él como el Cristo usted sale de Satanás, del pecado y la separación de Dios. Que sale de la mala economía, no lo podemos decir. Que sale de la enfermedad, no lo podemos decir, porque eso queda en la potestad de Dios y lo quiere hacer. Lo que sí le podemos asegurar es que si cree, sale de Satanás, sale del pecado y se encuentra con Dios. Que ese es el gravísimo problema de la raza humana. Esa es la palabra profética más segura que tenemos que dar. Lo contrario es humano, ¿sí? Eso es humano, y aquí está diciendo que eso no es de interpretación humana, que también vamos viendo acá. Entonces dice en el 7, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Entonces veo yo acá de servicio, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a servir como iglesia? Me paro en la puerta, el ujier, ¿sí? O me paro allá a predicar, el que está predicando, me paro a enseñar a los niños, el maestro. No se trata de eso, no se trata de eso. Es que todo realmente es a través del propósito de las Escrituras, es para que creamos que Jesús es de Cristo. Entonces veo yo aquí en Marcos 10:45 que Jesús el Cristo dio el ejemplo, ¿sí? Él está diciendo acá, es que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Pero ¿de qué manera es que va a servir el Hijo del Hombre? ¿Sí? Dando su vida en rescate por muchos, dando su vida, ¿sí? ¿De qué forma es que tenemos que nosotros servir? Dando nuestra vida al servicio y a la predicación y a testificar de que Jesús es de Cristo, porque solo ahí está la vida, la vida de Dios. Y el hombre necesita esa vida. El hombre no necesita que lo reciba muy bien cuando va a la congregación. Por eso si cuando no lo saluda no vuelve. No, es que allá no me saluda, entonces yo para qué voy a hacer allá. No, es que realmente eso no es el servicio. Eso está dentro de una organización. Pero acá Jesús el Cristo está diciendo que Él vino fue a dar su vida en rescate, ¿sí? Y la vida de Dios es la que necesita entonces el hombre recibir. Esto es realmente servir. ¿Cómo servimos nosotros como iglesia, como cuerpo de Dios? Entonces, a través de predicar, a través de testificar, a través de enseñar, a través de mostrar por las Escrituras de que Jesús es de Cristo. Esto es servicio. Es servicio para el ser humano. Dice también acá que tiene que ser entonces el que va a enseñar con la enseñanza. ¿Y cómo fue que enseñó Jesús entonces? ¿Qué fue lo que Jesús el Cristo enseñó? Él no enseñó aquí cómo tenían que trabajar, cómo tenían que comportarse en sus casas, ¿sí? Está enseñando a través de parábolas, está enseñando a través de la oración, cómo se tiene que orar. Pero cuando se miran las parábolas, entonces se muestra claramente que él lo que estaba mostrando era realmente cómo se iban a encontrar con Dios, cuál era el estado en que estaban,
que se necesitaba una respuesta, solución. Las parábolas, por eso hablaba entonces en Mateo 13 del sembrador, ¿sí? ¿Para qué el ejemplo del sembrador? Para que nos demos cuenta que hay tierra buena, para que nos demos cuenta que no nos podemos desgastar con las piedras, con los espinos, con el camino, sino que realmente nos tenemos que entonces dedicar a la tierra buena, ¿sí? Esto es la parábola del sembrador, pero también para mostrar entonces esa semilla de mostaza. ¿Qué es esa semilla de mostaza? Entonces, que es una semilla muy pequeña, pero que cuando cree realmente, entonces va a crecer y va a dar fruto, ¿sí? Que a través de esa semilla pequeñita, cuando crece, entonces muchos van a venir ¿sí? ¿A qué van a venir? A escuchar realmente qué es lo que está pasando allí, qué es lo que ocurre allá en Betula, qué es lo que ocurre en Caldas, qué es lo que ocurre en Medellín, en esas localidades, en esas casas, o en ese número de personas tan pequeño. ¿Qué ocurre allí? Que vemos que hay una iglesia que está entonces gozosa, que hay una iglesia que se mueve. Es que han recibido la vida de Dios. Entonces vamos realmente allá porque necesitamos esa respuesta de Dios para mi vida, ¿sí? Esto es lo que realmente Él estaba mostrando, la enseñanza, para que la gente se pueda encontrar con Dios, para que la gente pueda salir del pecado, para que la gente pueda salir de Satanás. Para eso son las enseñanzas que vamos a enseñar nosotros entonces, ¿sí? Como cuerpo de Dios, como la iglesia de Dios. ¿Qué vamos a mostrar? ¿Qué vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a servir? Aquí muestra claramente que todo es a través de creer que Jesús es el Cristo. Pero también entonces, sigo mirando acá, dice el que exhorta, entonces hágalo en exhortación, ¿sí? Hay que exhortar realmente la iglesia, se tiene que sacudir la iglesia. Pero es que ese hombre regaña mucho. No, es que se tiene que exhortar, porque es que el cuerpo de Dios, la iglesia misma, se tiene que unificar en una fe, ¿sí? Miremos acá cómo hizo acá entonces Jesús de Cristo. Miremos en Mateo 26. Vamos a Mateo 26. Mateo 26, versículos del 36 al 46, pero voy a leer el 40 y el 41, ¿sí? Dice aquí entonces Jesús el Cristo: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, ¿sí? Entonces hay una exhortación, hay que exhortar la iglesia, no hay que hablar por hablar. Es que aquí lo que se nos está diciendo es que si en nosotros está la fe de creer en Jesús como el Cristo, entonces ya no hay tiempo de dormir, entonces no hay tiempo de parar, entonces no hay tiempo de hacer otras cosas, sino que está diciendo: velen y oren. Hay que estar velando y orando. ¿Para qué? Para que no entremos en tentación. Es que Satanás sigue operando en ese momento. No creamos que simplemente por repetir ya Satanás no nos toca. Está operando constantemente. Dice las mismas escrituras que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Oren y velen para que no entremos en tentación. Dice aquí: el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. No, la carne no es débil. Total. Podemos llegar a la congregación con la disposición 1A, pero rápidamente llega el pensamiento que nada tiene que ver con la predicación. Rápidamente estoy pensando en lo que tengo que hacer ahorita. Rápidamente estoy pensando en lo que dejé en la casa. Rápidamente estoy pensando en los negocios que tengo. Rápidamente estoy pensando en la familia que salió ahorita y los dejé como a disgusto, ¿sí? Por eso dice acá: ni siquiera una hora han podido velar conmigo. Es que el Señor nos está exhortando, porque como cuerpo de Dios, como la iglesia que somos, entonces necesitamos estar velando y orando. Es que el mismo Jesús de Cristo lo dice constantemente: ustedes no saben a qué hora viene el Señor, pero de que viene como un ladrón en la noche. Hay que estar velando,
constantemente. Entonces mire cuando uno empieza a ver acá el libro de Romanos, en este capítulo, cómo empieza a mostrar realmente el cuerpo, la iglesia. Cómo es que tiene que trabajar el cuerpo de Dios, cómo es que tiene que trabajar la iglesia. No es simplemente como decía ahorita, voy, me congrego y soy la iglesia. Escuché el culto y entonces ya vengo a la iglesia. Ya el domingo voy para la iglesia. O el miércoles voy para la iglesia. ¿De dónde viene? De la iglesia. ¿Para dónde va, hermano? Para la iglesia. No, la iglesia somos nosotros. Pero cuando creemos, y cuando creemos tenemos que estar viendo todo esto, porque es necesario que nosotros realmente podamos estarnos alineando con el cuerpo o como cuerpo para que estemos entonces sujetos a la cabeza que es el Cristo. Cuando no está pasando esto, entonces la cabeza que es el Cristo, no podemos decir que nosotros estemos sujetos a Él porque estamos haciendo otras cosas, porque no estamos dentro de ese cuerpo. Aunque somos muchos, dice ahí, aunque son muchos los miembros, todos se necesitan, ¿sí? Todos se necesitan, pero unidos al Cristo. Sin el Cristo cada uno va a hacer lo que quiera. Por eso reitero, cada uno entonces vengo a la iglesia, voy para la iglesia, ¿sí? Le puso esa tarea en la iglesia, el domingo me toca servir en la iglesia y se prepara para pararse en la puerta a ver a qué ropa me pongo ese día, en fin, etc. Eso no es en todo caso el servicio del cual se está hablando acá, ni la exhortación de la cual está hablando las Escrituras. Sigamos mirando acá en Romanos. Vamos otra vez a Romanos 12 y seguimos en el versículo. El que reparte con liberalidad, esto es el que está dando. Si va a dar, délo generosamente, ¿sí? El Señor Jesús de Cristo entonces le dijeron, vea, todo ese gentío que hay ahí, no hay sino 5 panes y 2 peces, ¿qué hacemos? No, hay que siéntelos, y a todos hay que darles, y a todos les dieron, ¿sí? Y sobró, pero cuando miramos el trabajo de la iglesia, hermanos, viene un pastor, hermanos, tenemos para esta semana un evento, necesitamos conseguirnos esto y esto, no sale nada, no aparece nada. Son 100 congregados y no apareció nada. El pastor por allá buscando de dónde saca plata para poder recibir, porque no pudo recibir con los 100, porque el cuerpo no está sujeto, porque el cuerpo no está unido, porque no hay la misma fe, porque no hay el mismo deseo, ¿sí? Porque realmente no se es iglesia. Porque cuando se es iglesia realmente hay ese dolor. Aquí lo vamos a ver ahorita. Se llora con el que llora, se ríe con el que ríe, porque siento lo que siente mi hermano. Es que somos un cuerpo, que cuando se machuca la uñita del dedo gordo, se resiente todo el cuerpo. ¿O será que solamente se sintió allá? Eso todo el cuerpo lo siente, ¿sí? Es lo mismo, es que los ejemplos están claros. Entonces, si la iglesia es el cuerpo de Dios, la iglesia como cuerpo tiene que unirse para que se vea el trabajo, para que se vea que se puede avanzar, para que no se quede solamente la iglesia estancada. Por eso se exhorta, por eso se enseña, por eso aquí se está mostrando todo esto, la profecía. ¿Todo para qué? Para que haya una dirección, donde el Cristo no es el pastor, donde el Cristo es la cabeza, ¿sí? Aquel que nosotros hoy profesamos y creemos que Él es un todo para nosotros, Él es la cabeza, y como es la cabeza tenemos que estar unidos a Él. Ahí es donde tenemos que empezar nosotros a entrar. Es que yo realmente creo que Jesús es el Cristo, sí, amén. Bueno, entonces hagámosle, entonces sujetémonos a la cabeza. Es que no es un pastor X, ese pastor X puede desaparecer, ese se puede ir a hacer un viaje y no volver, ¿sí? Puede que Dios lo lleve para otro lugar y no vuelva por aquí. Entonces ¿qué hacemos? No, es que el cuerpo tiene que avanzar, y no solamente el cuerpo en Caldas, es que en el mundo entero es un solo cuerpo, porque la cabeza está a nivel universal, porque el Cristo pagó un precio muy alto por toda la raza humana, no fue solamente por esta denominación o por aquella denominación como se llama, no, es por todo el que cree en Él como el Cristo y que está en el mundo entero. Es el cuerpo, entonces está ahí. Entonces, aunque nosotros estemos en Caldas, tenemos que sentir también el dolor de otros hermanos o la necesidad de otros hermanos que están en otros países, que no los conocemos. Hombre, hay que orar por ellos, hay que orar porque no sabemos qué está pasando con ellos como cuerpo, qué necesidades están pasando.
Y si hay la posibilidad de que es una necesidad económica, entonces oramos por esa necesidad. Y si hay la posibilidad de mandar también a suplir esa necesidad, hay que hacerlo. Ah, pero es que yo no lo conozco, yo no sé si lo van a gastar o no. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Porque si nosotros estamos direccionados en ese mismo cuerpo por la cabeza que es el Cristo, entonces se van a hacer las cosas en esa misma dirección. Por eso hay que mirar toda esta parte. A mí les digo sinceramente que a mí me ha movido cuando estaba mirando esto. Y pues les dije que no somos capaces de acabar todo lo que pude ver hoy, porque se necesita más y más de poder entender qué es el trabajo de la iglesia. ¿Sí? Nosotros hemos visto nomás hasta Mateo 16, 18, así, tú eres el Cristo, Mateo 16, 18, sobre esta roca se edifica la iglesia y ahí nos quedamos. Pero cuando empezamos a ver el trabajo, realmente entonces ya uno dice que está muy grave. ¿Sí? Vemos acá, sigamos acá en Romanos, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. El amor, entonces cuando uno habla del amor, ¿de qué amor vamos a hablar? Vamos a hablar del amor del abrazo, del beso, no, es que ¿quién es el amor? ¿Quién es el amor de Dios? Según Juan 3:16, Jesús el Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a ¿quién? A su unigénito, a Jesús el Cristo. Ese es el amor. Dice, si se va a dar, délo sin fingimiento. ¿Qué es fingir? Entonces es pretender que algo es cierto cuando en verdad no lo es. ¿Qué más es fingir? Simular, aparentar. Yo estoy simulando que creo que Jesús es el Cristo, yo aparento que Jesús es el Cristo. Ante un grupo X ahí me ven, ante un grupo X ahí me están viendo como uno de los que más va adelante. Estoy fingiendo porque realmente el amor, el Cristo no está en mí. ¿Sí? Como cuerpo de Dios, entonces esa cabeza no me sujeto a esa cabeza. Dice, esto es, hágalo sin fingimiento. Si realmente en nosotros está la fe de creer en Jesús como el Cristo, entonces hay que dar este amor. Y no es el abrazo, reitero. El amor es dar el evangelio preciso, que Jesús es el Cristo, demostrarlo a través de las Escrituras, llevarlo a donde haya que llevarlo. No importar el lugar, no importar la hora, no importar la circunstancia, que está lloviendo, que hay mucho calor, que es en aire, que es por tierra, que es por mar. Hay que hacerlo sin fingimiento, porque es que ese que no finge es el que está dispuesto a cualquier hora, en cualquier día, en cualquier circunstancia. ¿Sí? Entonces mire cómo realmente el cuerpo se tiene que nivelar de tal manera que la cabeza sea la que dirija, y la cabeza es el Cristo. Que nos sujetemos como iglesia al Cristo, entendamos eso, al Cristo, para que no veamos más al hombre, porque cuando vemos al hombre es donde fracasamos. No, es que ese pastor tan cansón como echa cantaleta pidiendo plata, quién sabe. No, es al Cristo, es al Cristo. Cuando tengamos esa fe en nosotros tan creída, seguramente lo vamos a vivir de una manera tan natural, que como cuerpo vamos a sentir todo lo que pasa con el otro. Dice aquí entonces, otro dice, aborrecer lo malo. ¿Qué es lo malo? Entonces todo lo que no es el evangelio, que Jesús es el Cristo, es lo malo. Eso tengo que aborrecerlo inmediatamente. Pero hermano, es que lo está predicando este hombre, que este hombre lo hemos visto, que lleva muchos años dentro de la evangelización mundial. Pero ya ese hombre está predicando algo que no es, eso ya es malo. Eso hay que aborrecerlo inmediatamente. Aborrecemos al hombre ese, no, lo que está dando. Lo que está dando no me interesa. Aborrezco eso porque cuando viva el hombre, entonces me trago todo lo que me está dando ese hombre. ¿Sí? Como es él. Como es el que va más adelante. No, aborrezcamos todo lo que no es el evangelio, todo lo que no está direccionado a la fe de creer en Jesús como el Cristo, lo tengo que aborrecer. ¿Y qué dice? Y sigamos lo bueno. Y seguir lo bueno entonces es seguir en esa dirección, en esa guianza del Espíritu Santo. Es que Jesús el Cristo lo dijo. ¿Para qué viene el Espíritu Santo? Para que les recuerde todo lo que yo les he dicho, para que estén siempre realmente en esa dirección. Entonces eso es lo que yo necesito, ¿sí? Y para que en esa dirección entonces podamos hacer ahora sí la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, ¿sí? Y la buena voluntad de Dios ya sabemos que es una, y es que puedan ver a su Hijo Jesús como el Cristo y puedan creer en Él como el Cristo para que haya salvación. Pero esto va a ocurrir a través de que primero el cuerpo, la iglesia lo crea. Si lo cree, entonces vaya a hacer el evangelismo.
Y si hace el evangelismo también va con una sola dirección: buscar la tierra buena, para después de encontrarla hacerlo entonces un discípulo de Cristo. Y después de encontrado, entonces ¿qué sigue? Que este discípulo se encargue de ese lugar y pueda cumplir con la evangelización mundial en ese lugar, y juntamente todos llenar la tierra con la fe de creer en Jesús como el Cristo. Y como cuerpo, ¿qué más esperamos? Entonces anhelamos cumplir con la fe maranata, haber venido al Señor en nuestros días, ¿sí? Entonces mire que todo tiene una dirección tan clara, tan clara. Romanos 12:11 dice: en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué dice acá? Entonces, no sean perezosos. Y en eso también fallamos como cuerpo, ¿sí? Porque como somos la iglesia, como somos el cuerpo, la pereza siempre nos ha ganado. Si no nos gana un día, nos gana el otro, pero siempre hay algo que nos va a apretar. Dice aquí realmente el apóstol Pablo: en lo que se requiere diligencia. Es que esto no da espera. ¿Cuántas personas se pueden estar muriendo diariamente separadas de Dios? Porque la iglesia que cree que Jesús es el Cristo está siendo perezosa y tiene que ser diligente. Es que en esto se requiere la diligencia, en esto se requiere que nosotros no callemos, ¿sí? Al cuerpo, esto le están hablando es a nosotros, ¿sí? No perezosos, dice, fervientes en espíritu, sirviendo ¿a quién? Al Señor, ¿sí? Es al Señor al que le servimos. Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Otra zonada aquí, ¿sí? Dice: gozosos en la esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tenemos hoy nosotros? ¿Sí? Que es la esperanza que estamos nosotros anhelando, y es ver venir a Jesús Cristo en nuestros días. Si ya creemos que todo está resuelto, la esperanza es esa, esperar que Él vuelva en mis días. Pero también dice aquí, sufridos en la tribulación. Vuelve y aparece el sufrimiento. Es que hay sufrimiento, se tiene que sufrir. ¿Pero por qué se va a sufrir? Por causa del evangelio que Jesús es el Cristo. No dice que vamos a sufrir porque no hagamos malas cosas por ahí, porque eso no tiene nada que ver con esto. ¿Qué sufrimiento? Porque me puse a meterme en un negocio que no era y me quedé sin plata y ahora tengo un poco de dinero. No es eso. Sufrido realmente por lo que se viene, ¿sí? Por la tribulación. Y dice: constantes en la oración. Falla. Es que hay una constancia en la oración. ¿Cuántas veces oramos en el día? ¿Cuántas veces realmente doblamos las rodillas ante Dios? Y cuando lo hago en el día, las veces que lo hago, ¿cuánto tiempo es mi oración? Todo esto está pidiendo que Dios, que nosotros sea entonces realmente reestructurado, que haya un cambio total. 13, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Otra: hasta donde mis casas, mi hogar está abierto realmente para los hombres y mujeres que Dios le está usando para el cumplimiento de la evangelización mundial. Hasta dónde o hasta qué forma mis finanzas están puestas para que entonces pueda servir yo a estos hombres y mujeres que están viniendo de otros lugares y que van a otros lugares compartiendo el evangelio que Jesús es el Cristo. Esto es para el cuerpo, ¿sí? Bendecid a los que os persiguen, para la iglesia. Oiga, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Para nosotros, la iglesia, el cuerpo, está esto en nosotros, lo estamos haciendo. Si bendecimos a los que nos persiguen o nos igualamos, o aunque no nos paremos de frente, para ahí todos estamos resentidos y siempre hablamos cositas para ahí detrás, ¿sí? Bendecid, dice, y no os maldigáis. Eso es tremendo, porque es que da lidia realmente que uno pueda bendecir a alguien que le ha hecho daño. Hombre, pero ¿cómo es posible todo lo que me hizo este hombre a mí? No es capaz. Pero Dios está hablando a nosotros para que nosotros podamos entonces entrar a que esto ocurra. Por eso, miren que primero se dijo, hay que orar,
Se necesita la oración constantemente, se necesita entrar al Evangelio constantemente, se necesita la enseñanza constantemente, porque solo a través de esos pasos que venimos viendo acá, entonces se va a ir cumpliendo esto último, ¿sí? Gozaos con los que gozan y llorad con los que lloran. Ahorita más o menos hablamos de eso, ¿sí? Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, ¿sí? Este es el versículo, yo lo veo acá en este otro, el 16. Dice, vivan con armonía unos con otros, no sean tan orgullosos, dice en la Nueva Traducción Viviente, y no piensen que lo saben todo. En esta traducción viviente lo dice de esa manera, ¿sí? Que también entonces esto entra mucho dentro de la iglesia, el orgullo, ¿sí? La altivez, el pensar que solamente yo lo sé, que ese que viene abajo no, soy yo el que voy adelante, entonces ese tiene que ser enseñado por mí. No, realmente no hay que ser orgulloso, hay que estar humildes, porque no sabemos de qué manera Dios nos va a hablar. Puede que a través de uno de esos pequeñitos entonces tenga Dios en ese momento la respuesta que yo estoy buscando, la dirección que necesito, la oración que vengo haciendo y estoy esperando la respuesta. Puede que a través de ese pequeñito esté la respuesta. No puedo ser orgulloso, no puedo mirar a nadie por debajo de los hombros. No, apenas usted está llegando aquí mismo al Evangelio, yo llevo ya aquí 20 años. No es eso, ¿sí? No pensemos que ya lo sabemos todo. Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, ¿sí? Entonces, tranquilos, que nos han dado duro, que nos han aporreado, que nos han dejado por el piso. Por eso dice, amen y no aborrezcan, bendíganos. ¿Por qué? Porque es que el Señor está al pendiente de todo. La venganza es de Dios. Dice, Él pagará a cada uno conforme a lo que se hizo. Y así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Tremenda esa también. Dale de comer al enemigo. Lo ve uno para allá a la esquina y le voltea para no mirarlo. No nos pasa, es que eso realmente es una vivencia clara, pero aquí está diciendo, si lo ve con hambre, hermano, le debe comer, pero no le dé para que usted vea lo espiritual, no, la palabra dice que toca darle de comer, no, es que eso tiene que ser natural. Por eso es tan importante que podamos irnos con esto hoy y que creamos realmente a lo que Dios quiere con nosotros, porque es que de esa manera la iglesia va a ser usada por el Señor. Es que la iglesia necesita ser usada por el Señor, y aunque está siendo usada, necesita ser usada más, porque hay muchas cosas que no hemos comprendido, hay muchas cosas que hemos comprendido y estamos haciendo mal, y hay muchas cosas que hemos comprendido, estamos haciendo mal, y otra que no estamos obedeciendo, ¿sí? Y dice así, el último, haciendo esto entonces ascuas de fuego montanará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien, sino vence con el bien el mal. Mire entonces esos últimos dos versículos. No dejen que el mal los venza. Primera de Juan 5:4, entonces dice claramente. Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe, ¿sí? El creer realmente que Jesús es el Cristo, y Jesús es Cristo en Juan 16:33 también lo dejó claro, clarísimo. ¿Quién fue el que venció al mundo? No somos nosotros, realmente es el Cristo el que lo venció. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús el Cristo
venció a Satanás, está vencido, está derrotado, se resolvió el pecado y hoy entonces estamos con Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Oramos a Dios para que realmente podamos ir entendiendo cada vez más estos versículos que vimos hoy, para que como cuerpo de Cristo podamos entonces seguir siendo edificados. Hay otros textos que miraremos dentro de 8 días para seguir mirando con más claridad realmente lo que es la iglesia. ¿Para qué está la iglesia? ¿Sí? ¿Y por qué es necesaria la iglesia realmente en este mundo? Pero como vimos hoy, a través de la fe clara, correcta y precisa de creer que Jesús es el Cristo. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias Dios por este momento tan especial que nos has dado, Señor. Gracias Dios por regalarnos, Señor, la oportunidad de seguir escuchando tu voz, Señor, tu evangelio, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos permitiste hoy escuchar, Señor. Oramos, Padre, para que no quedemos simplemente como unos oidores que escucharon algo hoy ya, Señor, sino que oramos para que nos puedas inquietar, Señor, y llegar a nuestras casas, Señor, y seguir meditando en lo que diste, Señor, a cada uno de nosotros hoy. Oramos para que nosotros, Padre, pueda estar la obediencia, Señor, para que nos sujetemos, Padre, realmente como tu iglesia, como tu cuerpo a la cabeza, que es el Cristo, Señor. Padre, ayúdanos realmente, porque todo lo que pudimos hoy ver, Señor, nos muestra tantas imperfecciones que hay en nosotros como tu iglesia, tantas debilidades, Señor, tantas cosas que hemos hecho mal hechas, Dios mío. Ayúdanos, Padre, porque realmente queremos hoy, Señor, seguir escuchando esa voz tuya, Señor, recibir esta exhortación, Padre, para corregir, Señor, todo lo que hemos hecho mal, Dios mío. Ayúdanos, Padre, porque es necesario que como iglesia, Señor, avancemos, Padre, que es necesario que como ese cuerpo, Señor, estemos unidos, Dios mío, en esta única fe, creyendo que Jesús es el Cristo, Señor. Oramos, Padre, para no movernos más en nuestra humanidad, Señor, sino para ser direccionados por tu santo y bendito Espíritu, Señor. Padre, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Dios mío. Gracias porque tus misericordias, Señor, siguen estando sobre cada uno de nosotros, porque nuevas son, Señor, cada mañana, Dios mío. Gracias porque es tu gracia, Señor, la que hoy nos sigue sosteniendo, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Recibe el honor, recibe la honra, recibe la gloria, recibe la exaltación, porque solo tú te la mereces, Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. 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 Gloria a Dios.